reunidos nuevamente con una gracia y una bendición infinita muy grande al compartir en este día con el doctor Jimmy Vaquero, un amigo entrañable. Jimmy Vaquero es un profesional graduado, doctor en jurisprudencia, tiene una maestría en filosofía por la Universidad de la Santa Cruz en Roma, tiene un doctorado en Derecho Canónico por la Universidad de Navarra y ha publicado una cantidad de libros que son de mucho interés en Derecho, en Filosofía, tanto en el Ecuador, en Italia, en España, en México, en la Argentina, y también publicará algunos de sus textos en los Estados Unidos. Jimmy, el motivo de haberte invitado a esta charla es porque realmente queremos que un poco nos ayudes a descubrir un poquito por qué varía tanto el calendario en la celebración año tras año. Mauricio, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, se da un cambio muy grande. Fíjate que el año pasado estábamos celebrando la Pascua en abril y ahora la estamos celebrando, en marzo, y ahora la estamos celebrando en abril. Los cambios son bastante pronunciados. Y nos preguntan, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Si quiero planificar mis vacaciones para una fecha determinada y luego resulta que... Y la respuesta es sencilla. Mira, los primeros cristianos quisieron tomar en cuenta que en la resurrección de Cristo tuvieron relación con el universo. Y si tú tomas en cuenta el calendario solar con el calendario lunar, fusionas los dos, te da la fecha de la Pascua. Voy a darte la fórmula. La fórmula viene del año 325, nada menos, del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, donde se reunieron todos los obispos del mundo. Y ellos dijeron la siguiente fórmula. La fecha de la Pascua va a ser el domingo, coincidente o posterior con el primer plenilunio del equinoccio de primavera. Suena un trabalenguas, ¿no lo es? Se unen las siguientes cosas. Cuando la Tierra está en línea recta con el Sol, esto es el Inti Raymi, el 23 de marzo. Además, hay luna llena. Y por último, cae en domingo. Se juntan los tres elementos, ese día es la Pascua. Fíjate que pudo haber sido 23 de marzo, luna llena, domingo, pues la fecha más tempranera para la Pascua es el 23 de marzo. Pero podría ser 23 de marzo, luna llena, 28 días después. Y domingo, pues esa sería la fecha de la Pascua. Vas jugando con todos esos elementos y se conjugan, claro. Y tienes la fecha de la Pascua, ¿no? Para decir que Cristo, ya hablaremos un poquito más adelante, si se presenta la oportunidad, Cristo es el centro de todo, de la creación, el alfa y el omega. Antes de que nosotros existamos, cuando ya nos vayamos del cielo, pues Cristo seguirá siendo el centro, ¿no? El verbo. Qué interesante, Jimmy, gracias. Porque un poco sí pasa que, sobre todo la juventud, como que se pierde, ¿no? en el saber en realidad descubrir sí. por qué a veces celebramos la Pascua, digamos, en marzo o en abril. Entonces sí es importante un poco que la gente que nos sigue a través de Nuestra Señal pues tenga un poco más claro esta explicación tan eficaz y precisa que nos estás dando. Y también acercarnos un poco más ya hacia el triduo, acercándonos un poco más hacia el Jueves Santo. ¿Cómo tú explicarías el juicio de Cristo, ¿no es cierto? Basado un poco alineado a la perspectiva jurídica actual. Mira, la pregunta es muy interesante. El derecho romano tiene un peso muy grande. Ya se aplicaba el derecho romano, en concreto Jerusalén, toda la zona de Palestina y Judea pertenecía al Imperio Romano. ¿Y qué pasaba? Que se aplicaba el derecho romano. De todas maneras, para ciertos aspectos jurídicos, los judíos gozaban de libertad. Es lo que se llama el fuero. Tenían fuero en el pago de ciertos tributos, los tributos que hacían por su religión, por eso se habla del tributo al comino, la hierbabuena. Otros no, otros tributos iban a Roma. Pero en cambio, la legislación penal dependía de Roma. No era cuestión de decidir ellos lo que tenían que hacer. Cuando le acusan a nuestro Señor de atribuirse el título de rey, ese era un delito súper grave. No podían resolverlo los judíos y acuden al fuero romano, que es como la última instancia. Appellare Cesarem, apelan al César. Y por eso Cristo termina su juicio frente a Pilato y no simplemente ante una autoridad religioso-civil judía. Bien, el proceso en sí, claro, adoleció de faltas graves. Las partes tienen derecho a ser escuchadas, son los principios del debido proceso y no se cumplieron esas medidas. Existen las denominadas medidas cautelares. Una persona puede ser tomada prisionera bajo ciertos aspectos, pero tú no puedes atacar a su integridad física. Y en este caso sucedió eso. Nuestro Señor fue ofendido durante toda la noche del jueves al viernes. También es muy interesante eso, sufrió muchísimo. Se violaron los principios del debido proceso, se violaron las normas elementales jurídicas y fue un proceso realmente viciado, ¿no? Desde el principio hasta el fin, ¿no? Llevado como cordero al matadero. Efectivamente, no se cumplió ni siquiera
las protecciones mínimas que establece el derecho. Y este triduo que se vive intensamente, sí, sobre todo en los países, comienza desde el Jueves Santo que tú ya has mencionado. Sí. El Jueves Santo se hace una vela al Santísimo en el monumento. Sí. Un poco, quisiera que me hables un poquito cuál es la tradición nuestra, sí, a través de la fe que hemos recibido de nuestros padres. Sí, mira, vamos enlazando con las preguntas, ¿no? A nuestro Señor le toman prisionero el día jueves por la noche, y en el momento en el que pasa a manos de la autoridad competente o incompetente en este caso, porque no era la autoridad que debía tomarle prisionero, ya empieza la pasión, empieza su padecimiento, empieza su sufrimiento. Bueno, pues desde ese momento, en realidad todos los cristianos, o la mayoría de los cristianos, a partir de ese momento ya recordamos la pasión del Señor. El monumento, en latín, monumentum, quiere decir sepulcro. Esto es interesante porque por ahí a veces desconocemos. Significa que a nuestro Señor, desde la noche del jueves, ya le vamos a velar. Un velatorio muy parecido a cualquier persona que ha fallecido. Tomas al Santísimo, al copón con las hostias consagradas, las retiras del lugar del sagrario normal donde está el Señor reservado, y en ese nuevo sitio se ponen telas moradas, se encienden muchas velas y empezamos a velar. Una costumbre preciosa en Quito es la visita de las 7 iglesias que se puede hacer en el centro, y uno pasea pues, las Conceptas, San Agustín, la misma catedral, y tú ves al Señor que están sufriendo, te unes a Él, te unes a la pasión y empiezas a vivirla. En realidad en muchas iglesias se puede velar al Señor toda la noche, porque ya empezó su pasión, hasta el día siguiente a las 3 de la tarde. ¿Qué sucede a las 3 de la tarde? El día viernes santo no hay misa, es el único día de la historia que no hay misa. Claro. ¿Y qué se hace? Pues se adora la cruz también está cubierta por un velo morado, se hacen unos ritos de adoración, ecce lignum crucis, aquí está el leño de la cruz, vas desvelando al Señor, se besa la cruz y se recibe la comunión. Se vacían los sagrarios y los monumentos del mundo, deja de estar el Señor presente en la tierra. Es una celebración que comienza el Jueves Santo y termina se prolonga el viernes, ¿no? Hasta la muerte del Señor, efectivamente. Esto es realmente importante que nosotros lo tomemos Sí. muy en cuenta, porque muchísimas veces como que buscamos los últimos 3 días de la Semana Santa para de pronto ir de vacaciones y no pegarnos junto a la cruz de Cristo, como tú lo has mencionado, ¿no? Sí, Mauricio. ¿Cuál sería un poco tu invitación? ¿Cómo tú invitarías a los jóvenes que nos están escuchando, viendo a través de nuestra señal? ¿Cuál sería tu invitación para ellos para que en esta Semana Santa pues vivan intensamente ese acercarse a Cristo y a la cruz? Mira, Mauricio, ayer calculábamos con un amigo, hemos pasado a la mitad de la cuaresma. Si tú tuvieras que prepararte para el partido de la final de la Copa Libertadores de tu equipo favorito, ¿cómo te prepararías? Pues sería una cuestión no del momento, sino que, a ver, voy a prepararme, voy a empezar a vivirlo, a qué camiseta me voy a poner, con quién voy a estar, la barra. Pues sucede lo mismo, si me voy a preparar por el momento más grande de la historia, que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pues tengo que estar preparado. Que no sean unos días simplemente que pasan y como pasa el agua sobre la piedra y no deja huella, sino que empecemos desde ahora a vivir intensamente estos momentos y no nos coja como de sorpresa, traspié, como se suele decir, sino que los vivamos bien. Y claro, será lo más importante. Si Cristo no hubiera resucitado, no estaríamos aquí conversando, pues estaríamos jugando el partido de fútbol que hablábamos, ¿no? Y empezando un poco esta preparación, de pronto invitarles a los jóvenes, sobre todo, que puedan acercarse a realizar una buena reconciliación. Efectivamente. Efectiva, ¿no? Mira, el Papa ha hablado hace poquito, hace 2 o 3 días, bueno, tú debes saber mucho más de la confesión. Y vuelve a repetir, dice, bueno, pues tiempo de cuaresma, purificación. ¿Cuánto nos puede servir una buena confesión? No hay que tenerle miedo al sacramento de la confesión. Al contrario, ¿qué paz gana uno con una buena confesión? Con un dolor, como suelen decir los teólogos, de amor por amor a Cristo que sufre. Cuando uno lee la vida de los santos y te das cuenta que ellos veían reflejado en el sufrimiento de Cristo sus pecados personales y los pecados de la humanidad, se conmovían. Cuando uno lee la conversión de una mujer como Santa Teresa de Jesús ante un ecce homo, la figura de Cristo presentada ante el pueblo por Pilatos, esa mujer se convirtió en ese momento. No fue siempre Santa Teresa, era Teresa de Ahumada, y se convierte. Bueno, pues esta llamada a la conversión, al cambio de vida, a tomarnos en serio nuestra fe, un Cristo que sufre y muere por cada uno, no por la humanidad también, pero por mí, por ti, por todos. Bueno, pues eso nos tiene que llevar a conmovernos, y la pasión es un instrumento muy bueno para eso. Qué alegría tus palabras, Jimmy, sobre todo porque nos infunde muchísimo ese llamado a que vivamos a plenitud de lo que tú hablabas, ¿no? Los santos, Sí. hablando de los santos, por ejemplo, San José María,
que predicaba muchísimo de que la gente pueda ir a la Eucaristía y sobre todo a la reconciliación. Sí. A poderse poner en gracia de nuestro Padre para ir limpios a recibir el cuerpo, la sangre y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Mira, Mauricio, la comunión más importante del año, uno puede decir, la comunión de Navidad no es la comunión de Navidad, la comunión más importante del año es la comunión de la Pascua de Resurrección. Puede ser de la noche, de la vigilia pascual, o del domingo de resurrección, porque es el momento en el que la prenda, la Biblia habla del nobis pignus datur, se nos da la prenda de vida eterna, cuando recibo a Cristo en el momento de su resurrección. ¡Qué maravilla! Hay que tener el alma preparada, ¿no? Hay que tener el alma preparada y hay que seguir invitando a toda la gente a que nos pongamos, como quien dice, las pilas para poder recibir esa reconciliación, esa gracia de Cristo que nos santificará y que nos llevará lógicamente ese camino que nos conducirá finalmente a conocerle más a Jesús. Siempre es una novedad hablar de Jesucristo porque Jesucristo es una novedad para todos sus hijos. Jimmy, es importante también que nosotros tengamos una familiaridad con los símbolos y los signos que vienen en el cirio pascual. ¿Cuál es el símbolo? ¿Cuál es el mensaje que trae el cirio pascual y los signos que vienen en él? Mira, cuando hablamos de símbolos, en realidad en nuestra vida queremos representar algo que es muy rico y que no se puede. Por ejemplo, el anillo de compromiso de matrimonio, un anillo de compromiso o un anillo de matrimonio, una alianza. ¿Qué está detrás de ese pedazo de oro? Pues está el sentido de una entrega, de un hombre a una mujer, de una mujer a un hombre y a unos hijos. Es una maravilla, a través de un pequeño símbolo. Representar la grandeza de la resurrección de Cristo, de su pasión, muerte, de su vida por nosotros, bueno, pues tiene que ser también a través de símbolos, porque somos seres humanos y somos pequeñitos delante de Dios. El cirio pascual ocupa un lugar trascendental dentro de esta teología de los símbolos. En concreto, el cirio, no sé si ustedes se han fijado en televidentes o tú has visto alguna vez, el cirio pascual es la vela grande. Cirio viene de chirie, me parece, del latín, que significa cera. Está hecho de la seda de las abejas, viene de la naturaleza, una vez más la simbología de Cristo. Qué hermoso, ¿eh? Parte de la naturaleza, parte de la realidad. Y Fruto tiene de la creación. Exactamente. Dios Padre se dice que hace la creación mirando a Cristo. La creación es imagen del Verbo. Esto es una maravilla. Uno ve un paisaje y está pensando en el Verbo, en Cristo, ¿no? Necesariamente te lleva a Dios. Bueno, esto sería para otra entrevista, ¿no? Sí, Impresionante. Sí. Largo. En concreto, el cirio tiene en el centro una X, parece una X, y una P. No es una X ni una P, son las primeras letras de Christos, que es el nombre de Cristo en griego. Y claro, ¿por qué en griego? Porque la iglesia primitiva hablaba en griego, Christos. Luego está en el mismo cirio la letra alfa y la letra omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Volvemos una vez más a las tradiciones. Nos unimos a los primeros cristianos, qué bonito, ¿no? Y además el sacerdote, antes de entrar a la ceremonia de la vigilia pascual, en la parte de afuera, bendice un fuego. Bendice el fuego y habla precisamente de esto. Cristo, principio y fin, alfa y omega. Luz del mundo. Luz del mundo, el centro de absolutamente todo. Bendice el fuego, hace un exorcismo también del fuego y pone 5 pedacitos de incienso, que suelen ir, claro, con una punta para que se puedan clavar en el cirio. ¿Qué significan las 5 bolitas de incienso? Pues las 5 llagas que Cristo tuvo que padecer por nosotros. El Señor no quiso eliminar sus llagas, las mantiene porque dice, bueno, he padecido, pero ahora resucito. Se bendice el fuego en una vasija, de ese fuego se toma para encender el cirio, y con el cirio se entra a la iglesia. El cirio se mece fuera de la iglesia. Entras y todo el mundo va participando del fuego de Cristo. No enciendes tu velita, la gente está con sus velas, no enciendes tu vela del encendedor de tu amigo, sino que la enciendes del fuego de Cristo y te van pasando. Tuve la oportunidad de estar en esta ceremonia en San Pedro y ha sido una de las experiencias más grandes de mi vida. Pudimos ubicarnos muy cerca del altar. Te pegó el alma. Algo impresionante, indescriptible. Estábamos cerca del altar y podíamos ver al Papa, Juan Pablo II en ese momento, entrando por la puerta de la Basílica de San Pedro. Lumen Christi, decía Lumen, cantando Deo Gratias, se arrodillaba, se levantaba y empezaba a distribuirse el fuego al lado y lado de la basílica. Y poco a poco cada velita se prendía. Imagínate esa simbología, qué fuerza tiene para entender que la resurrección, Cristo, la luz, nos viene de él y no de, lo digo medio en broma, medio en serio, del encendedor del amigo que tengo al lado, ¿no? Qué maravilla todos estos signos precioso, que van alrededor del cirio pascual, y también un poco mencionar
a nuestros televidentes que el 2 de mayo es la beatificación de Juan Pablo II, tú lo mencionaste, y realmente creo que esto es realmente como una entrada especialísima de Juan Pablo II, que nos trae a la memoria toda su vida de santidad. Así es. Y será el plato, diríamos así, por así decir, el plato de entrada de esta Pascua, de esta Cuaresma, que todo buen hijo de Dios quiere vivir con intensidad. Así es, Mauricio. Y vale la pena, ahora que nos están escuchando, leer y releer los textos de Juan Pablo II. Ha sido un gran pensador, un gran hombre de Dios, ha defendido la dignidad del ser humano y estas cosas no se pueden olvidar, ¿no? Y también el matrimonio. Así Y es. también el matrimonio, un poco con el documento sobre el amor humano en el plan divino, es realmente excepcional, sobre todo para los matrimonios que nos siguen a través de nuestra señal y nuestra plataforma digital. Finalmente, Jimmy, ya sé que tienes un compromiso y no quiero quitarte más tiempo, pero sí quisiera que me menciones algo un poquito sobre la ceremonia de la Vigilia Pascual. ¿Por qué se celebra el sábado en la noche si Cristo resucita el domingo? Perfecto. Algo ya se ha dicho, ¿no? En relación al comienzo, la entrada con el cirio pascual, el ingreso a la iglesia. Se hacen 3 parones y en el parón final, ya junto al altar, el sacerdote termina diciendo las mismas palabras, Lumen Christi Deo Gratias, se regresa hacia el pueblo y se encienden las velas de la iglesia. Es algo conmovedor. Y se canta algo que no se ha cantado en toda la Cuaresma, que es el Gloria. Gloria a Dios en el cielo, en fin. En algunas iglesias se intenta recuperar porque el Papa lo está diciendo ahora. ¿Es el Exulten al que te refieres? También se canta el Exultet, efectivamente, el Exultet, es precioso, pero sobre todo está centralizado en el Gloria. Vamos a cantar otra vez la Gloria de Dios, se tocan las campanas y se cae Gloria con campanas, algo muy llamativo, y empiezan las lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y también estos cánticos, estas canciones que hablan sobre esta bendita culpa, ¿no? Sí, Félix culpa, efectivamente. Sí, así es, que trajo tan buen Salvador. Así es muy bonito sacar lo positivo de lo negativo. Hay otra idea muy bonita bueno, en la línea de lo que me has preguntado, ¿por qué la ceremonia se celebra el sábado de noche, el sábado de gloria, digamos, y no el domingo, porque Cristo resucita el domingo? Porque en la Sagrada Escritura se habla de que las mujeres fueron a ver a Cristo, mane, es la palabra, tempranito, fueron a ver, todavía era oscuro, y Cristo ya no está en el sepulcro, ya ha resucitado. Y como tenemos tantas ansias por verlo resucitado, como que adelantamos un poco el momento. No nos momento. podemos esperar más. Exactamente, entonces vamos a hacerlo el sábado de noche. Perfecto. Esa es Muy bien. el sentido. Oye, Jenny, realmente estoy muy agradecido contigo. No, gracias a ti. Ha sido un verdadero honor para nosotros en Eterno Padre Televisión tenerte aquí en Estéreo Televisión. Y quisiera finalmente pedirte que envíes un mensaje a todos estos jóvenes que están de seguro siguiendo esta transmisión y que de una u otra manera tienen la posibilidad de encontrar la santidad que tanto quiere nuestro Padre Jesucristo para ellos. ¿Qué mensaje les darías a los jóvenes que tratan de buscar a Cristo y que de pronto a veces no lo encuentran? Mira, los jóvenes buscan novedad, trabajo, como tú sabes, en centros educativos, en colegios, en universidades. Los jóvenes buscan novedad, no quieren quedarse nunca con lo retrógrado, lo retrasado. ¿Y qué pasa? Que muchas veces por querer caer en la novedad, caen en la ridiculización de algunas costumbres. Se creen muy novedosos por llevar una ropa determinada y resulta que todos la llevan. Y es que soy novedoso porque la llevo. No, al revés, fíjate que todos la llevan. Bueno, la novedad real está en Cristo. Cuando descubras que tu vida va a tener un sentido siguiendo a Cristo, te va a cambiar la perspectiva. Oye, aquí encuentro paz, encuentro verdad, encuentro bien, encuentro norte, encuentro felicidad, encuentro algo que me llena. Vale la pena seguir a Cristo, descubrir esto que acabo de mencionar, porque una cosa es decirlo, otra es vivirlo. Animo a los jóvenes a que descubran a Cristo en su vida diaria. Hay una frase que dice San José María en su libro Camino, que descubras a Cristo, que conozcas a Cristo, que sigas a Cristo, va por ahí. Sí, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo y que ames a Cristo. Esos son los mensajes finales que nos ha dejado Jimmy y realmente estamos muy agradecidos con su presencia. Esperamos tener mucho gusto. Aquí. Muchísimas gracias a ti, Jimmy, y a ustedes, amigos televidentes, sus sugerencias, sus pedidos de oración y sobre todo, ¿por qué no?, pedir a través de nuestros correos electrónicos que podamos tener la presencia de Jimmy en algún otro momento. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, y volvemos con más.